la delincuencia convencional. Pero allí me permití decirle que hay ladrones que se llevan muchísimo más que esto, cotidianamente. Y son lo que llamamos los de guante blanco, y son robos que se hacen bajo nuestra propia mirada, sin ningún tipo de problemas. ¿De qué le estoy hablando? Se lo explica Nicolás Candini. Víctor Hugo, buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, exactamente. A ver, todos sabemos que el viernes se produjo la audiencia pública para definir cuánto van a aumentar las tarifas eléctricas. Dijimos en este programa que el aumento va a estar en torno al 30% para los usuarios residenciales, es decir, los hogares cada uno en su casa, y un 50% para las pymes. A ver, hay un capítulo menos conocido de esa audiencia pública, o que se da en el marco de la audiencia pública, que es lo que están pidiendo las distribuidoras de electricidad. ¿Quiénes son las distribuidoras de electricidad? Las empresas que te llevan la energía hasta tu casa. Edenor, Edesur en la ciudad de Buenos Aires, EPEC en Córdoba, EPE en Santa Fe y cada una en cada provincia. Lo que están pidiendo esas empresas es que el Estado, con el que mantiene una deuda de 22.000 millones de pesos, al tipo de cambio actual son 1.500 millones de dólares, Víctor Hugo, es una deuda importante, les condone la deuda. ¿Cuál es el argumento? Como las empresas le deben al Estado esa plata porque no pagaron la energía que vendieron en los últimos 3 años, lo que están pidiendo es, che, condoname la deuda, condoname los 1.500 millones de dólares, así yo me puedo concentrar en la inversión, en el financiamiento de las obras para recuperar el tendido eléctrico. Ese es el argumento. Lo que están pidiendo en rigor, para vos que estás del otro lado de tu casa, es cómo el Estado le va a perdonar esa plata. La institucionalidad de eso es que se incluya en la Ley de Presupuesto 2017 que se está discutiendo en este momento en el Congreso. Entonces, que en ese apartado se incluya un artículo que diga que se condona esos 22.000 millones de pesos. Hacer números, ¿cuántas veces lo que pide la ciencia, por ejemplo, para poder funcionar, es esto que ellos reclaman? Porque sí, no, porque tienen un gobierno que a lo mejor los puede escuchar, que es capaz de laudar para el lado de ellos, cosa difícil, porque esto, a partir de que lo decís vos, yo también había manejado esa información que apareció en tu blog, y que así está desarrollada. ¿Cómo es tu blog? Elinversoronline.com. Elinversoronline.com. Bueno, vale la pena verlo, porque esto es increíble, Nicolás. Es una cosa que no se puede entender. Incorporamos, y con mucho gusto, como siempre, a Osvaldo Bassano. ¿Cómo anda, Osvaldo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué me dice de lo que está contando Nicolás? Bueno, que aparte están negociando inclusive las deudas que tienen con las multas que se les aplica. Porque consideran que las multas son una carga muy fuerte para la empresa. Esto es un tema de larga data. Se les aplican las multas no las pagan y continúan violando el derecho de los consumidores. En la audiencia pública que pasó, yo hice una especificación de lo que era la palabra reincidencia, porque estas empresas, desde que se les tuvieron la privatización allá en la década del 90, viven reincidiendo. Y la reincidencia es a partir de que hubo o realizaron un abuso que se reitere constantemente. Y estos abusos son normales y habituales y son siempre los mismos. Y esto ha traído aparejado que, por ejemplo, el artículo 49 de la 24240, que establece que son cada 5 años, estas privatizaciones, que son de más de 20 años, en ese plazo han pasado varias reincidencias sobre este tema, y esto ha ocasionado graves perjuicios. ¿Cómo le vamos a regalar los 22.000 millones que después salen del bolsillo nuestro? Le vamos a regalar también condonarle las deudas por las multas, y a lo último, que seguimos pagando los consumidores. Nosotros pedimos expresamente, estas empresas no están capacitadas. Y le voy a recordar algo, Víctor Hugo, la vicepresidenta del ENRE también fue funcionaria de Edesur, Sociedad Anónima, fue consultora de las empresas de Edesur. Las consultoras fueron las principales quienes se llevaron las principales recaudaciones de las empresas de Edesur y de Edenor. Y de los 22.000 millones de pesos, de dólares, la mayoría pertenece a Edesur y Edenor, que son las que más violan. Lo que pasa es que pertenecen a un grupo empresario que tienen todas las empresas. Un tema, Víctor Hugo, a ver, también esto hay que decirlo. De los 22.000 millones de pesos, que es la deuda que todo el conjunto de distribuidoras tiene con el gobierno, lo que había dicho el gobierno de Mauricio Macri, esto en marzo, le dio 30 días para que regularice esa situación. Es decir, que ame un plan de pago, un financiamiento para pagar esa plata, 22.000 millones de pesos. Lo que pasó, y el argumento al que apelan hoy las empresas, es que como se judicializó el aumento de tarifas, así se dice, se quedaron sin caja, sin ingresos para poder cerrar ese financiamiento. Con lo cual, la casa que renueve la deuda como hace todo el mundo. Sí, y también te digo, esto uno lo ha chequeado con fuentes del gobierno, es que al margen del pedido que está haciendo ADERA, que es la Asociación de Distribuidoras, no le ven demasiado posibilidad de que esto prospere en el gobierno. Concretamente, fuentes del Ministerio de Energía están diciendo que no avance. ¿Qué sería permitir un desfalco una vez más al Estado
como hacen las empresas. Lo que pasa es que las empresas se lo piden a un gobierno como el de Macri, los Macri toda la vida hicieron eso, que las deudas propias, las deudas privadas fueran estatizadas. Pero nos vamos a meter en tema. ¿Sabe usted lo que ocurrió con la decisión de la Cámara de Córdoba? ¿Cuál Cámara era? La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que revirtió el fallo, la medida cautelar que otorgó el juez Hugo Bacanar Baja, beneficiando a las pymes en el tema tarifazo de gas. Bueno, el problema que tenemos con las tarifas de gas, de luz... A ver, recordémonos un poco a la gente de nosotros estamos regulando todo esto por dos leyes, que son las leyes de gas y las leyes de energía. Esas dos normas fueron dictadas antes de la Constitución del 94 y de la Ley de Defensa del Consumidor. Esas dos leyes fueron dictadas con una estructura normativa para garantizar la ganancia de las empresas. ¿Y cómo se las garantizaban, Víctor Hugo? En dólares. Por eso el funcionamiento de todo el sistema creado por la ley de gas y la ley de energía es en dólares. Y todo lo que se vino después armando a partir de aquel momento para aquí, recordemos que los usuarios padecemos cortes de energía como los del 99, como los del 2011, 2013, 2015, baja de presión de gas en el invierno, muchas veces deja barrios enteros sin gas, problemas muy serios con las facturaciones. Lo que estaba contando usted, Víctor Hugo, en estos últimos 3 meses ellos piden condonación de deuda y los consumidores que nos vienen a cortar la luz porque quieren cobrarnos la factura, no quieren que se la paguemos al contado, a pesar de las resoluciones. Entonces, el problema es que tenemos dos leyes, una asignatura pendiente de la legislatura, que deberían haberse sido modificadas. El 1 de febrero, cuando el ministro Aranguren dio un discurso, dijo textualmente que había que volver a la ley de gas y a la ley de energía. Entonces el dicho es, tenemos que volver a la ganancia de las empresas en dólares y los usuarios se embroman. Como no hay inversión estatal, como no hay inversión en estructura, como el Estado no piensa hacer la inversión que corresponda como correspondía en gas, en la búsqueda de gas y de petróleo, lo único que queda es que el usuario tenga que hacer frente a todo esto y no lo podemos hacer frente. Y volvemos al mismo potencial que dije en la audiencia, pagamos la luz y el gas o comemos. Eso es lo que va a pasar. Ahora, ¿qué van a hacer las pymes, Bassano, con este fallo que los deja fuera del fallo de la Corte y además les dice simplemente que no pueden litigar porque no hay ninguna entidad que las represente en realidad? ¿Qué hacen? Los fallos de la Corte, en la mayoría, tanto en luz como en gas, dejaron la puerta abierta. Yo creo que deben ir a la Corte en forma inmediata, con un recurso extraordinario, para que la Corte resuelva el tema de la legitimación. Ahora, vamos a aclarar algo muy jurídico, muy profundo. La Corte Suprema de Justicia se ha olvidado del artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor, del artículo 1093 del Código Civil y del 42. ¿Qué significa? ¿Quién es consumidor? Todos somos consumidores y si un negocio tiene una estufa o debe calefaccionarse, no deja de ser consumidor. Entonces hay un problema muy serio en esta interpretación. Lo que pasa que, digámoslo con todas las letras, los jueces, el Poder Judicial, ha sido literalmente apretado, como lo fue la jueza Ford de San Martín, que le pusieron una granada, echaron al esposo, amenazaron a la familia. Entonces llega un momento que una persona, ante semejante agresividad, toma otro camino. Entonces, un Poder Judicial no independiente con teléfono fácil desde el gobierno hace que los consumidores tengamos este inconveniente. Pero el problema es indirecto hacia los consumidores, porque van a empezar a cerrar las pymes. Y cuando cierran las pymes, nosotros le llamamos una bomba neutrónica, que son ocupados por los grandes hipermercados, por las grandes empresas, la concentración económica. ¿Y cómo termina esta historia? Termina con que hay menos inversión, hay menos consumo y cada vez va a haber menos gente y vamos a caer más. No va a haber consumo, el consumidor no va a tener, y los formadores de precios, que son los grandes hipermercados, los grandes conglomerados industriales, esos van a formar y van a ir en contra del bolsillo del consumidor. Sí, a ver, concretamente, ¿qué es lo que pasó hoy y qué es lo que está esperando las pymes, digamos?
Lo que dice la Cámara de Córdoba es que lo que se dejó de cobrar por la medida cautelar que había suspendido el tarifazo, el aumento de tarifas, tiene que ser refacturado, con lo cual tiene que ser cobrado. Lo que quizás el gobierno debería aclarar probablemente en los próximos días es si va a haber un plan de pagos como se hizo en el pasado, en los meses anteriores, para que las pymes puedan pagar lo que por ahí no se cobró o no, pero bueno, no está claro. Esto fue hoy a la tarde, no sé cómo se dio a conocer, pero... Sea como sea la situación económica, dice Es que las muy pymes complicado. No, es tan insoportable. Es muy Es complicado. insoportable. No hay manera. Es más, el problema de los cuadros tarifarios, tanto de luz y gas, es que cuanto más se consume, más se pasa de cuadro tarifario. Y ahí le aumentan la tarifa. Por eso nosotros decimos que a veces los incrementos de tarifa, inclusive para un consumidor normal, sea pyme o no sea pyme, suele ser mayor a 1000%. Este es el problema porque se pasan de los cuadros tarifarios. En la audiencia pública, la desfachatez de las empresas y la desfachatez del ente de control que llevaba a la audiencia nos decía que el consumo normal son 300 kilowatts, que eso es la categoría, 300 kilowatt hora, que en el bimestre era lo que mejor se... Pero no hay quien gaste que 300 kilowatts cuando se avanza la industrialización, se progresa. Con luz se necesita para todo el servicio en una casa. Entonces, evidentemente, estas categorías que están demasiado fijas, lo único que hacen es incrementarle la tarifa al consumidor. Osvaldo, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Por favor, al contrario. Hacemos una pausa y enseguida, nos queda tan solo media hora de programa, tenemos que tomar contacto con Roberto Navarro, tenemos que saludar a Gustavo Silvestre, mucho por delante todavía en solo media hora, ya venimos.